Antes de empezar este episodio te invitamos a que veas los anteriores y te suscribas a nuestro canal. Telepatía Peronista, venimos a comunicar la utopía. Empecemos. Capítulo 5. Es la bandera de los Andes, y en el medio la estrella roja y la sigla. ¿Ven? El gringo Mena les mostraba a Ferreira y Traful el dibujo de la bandera de Lerp, celeste y blanca en dos mitades, como la de San Martín. Les dijo que el quinto congreso se había hecho en una isla en el río Paraná, cerca de San Nicolás. No había habido lucha interna, porque las otras dos tendencias que no estaban de acuerdo con largar la guerrilla ya se habían ido. El Congreso entonces decidió sin oposición la creación del Ejército Revolucionario del Pueblo, y el partido se alejó un poco de su origen trotskista y su participación en la Cuarta Internacional para acercarse a las revoluciones cubanas y vietnamita. El resto de la discusión trató más que nada sobre cuestiones organizativas, cómo formar el ejército y armar una buena estructura clandestina. Para el comité central habían elegido entre otros a dos que estaban presos, Mario Delfino y Ramón Rosa Jiménez. El gringo puso voz más grave. Cuando terminaban las sesiones, después de 2 días, armamos un mástil y 2 compañeros izaron la bandera. Alejandro miraba impresionado y el gringo ya les estaba dando tareas. Lo que tenemos que hacer es comprar la tela y que los simpatizantes nos cosan unas cuantas para dejar en los puentes, hacer repartos en las escuelas y ponerla en el mástil. Eso sí, si está la bandera argentina no hay que sacarla, en ese caso la del ERP va abajo. Alejandro tenía una duda. Che, gringo, ¿cómo decís? ¿ERP o ERP? ERP. Después el gringo les dijo que los de propaganda iban a girar las resoluciones del Congreso y unos volantes que se iban a repartir en todas las regionales, y que ellos en las facultades podían impulsar la formación de comandos de apoyo al ERP. Después, que lo llenó de tareas, les dijo que algunos pasaban al frente militar y explicó cómo se iban a organizar de ahí en más. Todos los militantes del partido tienen que participar del accionar militar, pero además vamos a fortalecer los equipos militares. Ahí se van a incorporar los combatientes extrapartidarios, los que estén dispuestos a pelear, pero no necesariamente sean marxistas, ni vean la necesidad de un partido de clase. Cuando el gringo se estaba por ir, Alejandro le dijo que tenía que hablar aparte. Bueno, gringo, ¿y yo cómo voy a participar del RP? Lucas, vos tenés que seguir en el frente estudiantil. Mirá, gringo, ya te has llevado al Pepe, al Frichu, a todos los mejores compañeros, y yo tengo que seguir en el frente universitario. Vos sabés que Robbie dice que la universidad es una cantera de militantes, así que tiene que haber un buen cuadro del partido ahí. Sí, pero a mí ya me anda buscando la policía. El otro día estaba en el curso y entraron canas de civil. Salí por la ventana y me tuve que rajar bajando por el tronco de una palmera. Pese a aceptar las decisiones, Alejandro no aflojaba. Era de carácter contenido, corto de palabras, pero chinchudo. Como mayor de 9 hermanos, se había acostumbrado a mandar. Si no, yo no tengo problema en irme de la organización. Bueno, voy a arreglar para que vayas a alguna acción. Podría ser un desarme para empezar. Vas a venir conmigo y con Mario. Mario, Eduardo Forti, había sido compañero de medicina de Mena y ya estaba en el frente militar. Pasaron algunos días. Alejandro había aprovechado para chequear varios policías en los barrios, donde iba de vez en cuando con la agrupación estudiantil, a colaborar con los vecinos haciendo calles, cloacas, zanjas. Mena no tocaba el tema. Alejandro volvió a la carga. Che, habíamos quedado que iba a ir a una acción. Hablé con Robbie y me dijo que está bien, que vayamos. Una semana después, los 3 militantes estaban en el barrio Güemes, estacionando un Citroën robado a 2 cuadras de donde debía estar el policía que había chequeado a Alejandro. El plan era simple. Foti iba a simular una tonada tucumana y le iba a preguntar al policía dónde quedaba el barrio Argüello. Mientras ellos hablaban, el gringo y Alejandro cruzarían desde la vereda de enfrente y lo agarrarían por sorpresa,
Cada uno llevaba una pistola en el cinto. Mientras Foti se acercaba al policía, el gringo apuró a Alejandro. «Dale, Lucas, apretalo». Alejandro desenfundó la 45 y apuntó al policía a 1 metro de distancia para que no le pudiera tirar un manotazo. «Somos del ERP». El vigilante lo miró desconcertado. «¿Y yo qué tengo que ver?». Mena, sin mostrar ningún arma, puso más autoridad. «Que nos vamos a llevar tu pistola». Alejandro le sacó el arma y los cargadores. El gringo terminó su explicación. «Ustedes no son el enemigo, pero deciles a tus compañeros que a los que torturen los vamos a hacer cagar». Después le dijeron que se quedara quieto contra la pared un buen rato porque lo iban a estar vigilando, y se fueron a paso ligero. Se subieron al Citroën, apenas había hecho unas cuadras cuando vieron a otros 2 policías cruzando una esquina. «Uy, mirá, dejá el auto a la vuelta». Alejandro manejaba y lo sorprendió la naturalidad con que hablaban sus compañeros. El procedimiento y las frases fueron más o menos las mismas. En pocos minutos habían conseguido 3 pistolas. De vuelta en el auto, el gringo combatía los nervios, repitiendo que iba a mandar a toda la policía de la provincia a Argüello a buscar a uno con tonada tucumana. Antes de bajarse les dio las últimas instrucciones. «Lucas, mañana mandá el comunicado a los diarios. Firmalo como Comando Santiago Pampillón del ERP». Alejandro pensó que después de todo no había sido tan difícil, que como tantas otras cosas era mucho peor antes que durante. Septiembre de 1970. En agosto de 1969, unas 400.000 personas se reunieron en Woodstock para pasar 3 días de paz, música y amor, y el director Mike Wadley lo filmó en un documental. En septiembre de 1970 el documental estaba por estrenarse en Buenos Aires. La revista 7 Días convocó a 2 docenas de jóvenes a que lo vieran y opinaran. En las fotos de los asistentes hay algunas barbas y pelos largos, pero también muchos cortes atildados y pulobres de cashmere, cuello en V. Las mujeres, como tenían que sentarse en el suelo, fueron con pantalones. Jorge Montes, ejecutivo de una discográfica. La película me pareció bárbara, expresión clara de un cine de trascendencia, con mensaje. La gente reunida allí forma parte de un movimiento de protesta silenciosa. Quizá lo que más me sorprendió fue su pasividad, tanto como la ausencia en el escenario de verdaderas canciones de protesta. Es contradictorio tratándose de una juventud que dice odiar la sociedad de consumo. Alejandro Vignati, periodista. Woodstock puede no haber sido un festival de protesta, pero es el fiel reflejo de la nueva juventud estadounidense. Como expresión musical, noté la saludable influencia del sentimiento folk. En lo personal, una preocupación por ser cada día un poco más ellos mismos. Esta gente puede ser la avanzada de una paz violenta, como la que quería Mahatma Gandhi, pero los asistentes al festival no son hippies, ese es un fenómeno anticuado. Están condicionados por la sociedad que los agobia, no les permite tener vida privada. Cuando algunos de ellos llaman a sus hogares para decir que están bien a pesar de la lluvia y el barro, no hacen más que mostrar su enlodamiento mental, la fuerza de su cordón umbilical no cortado. La película como tal me parece muy importante, un eslabón más para dejar de vivir, para creer e intentar vivir para crear. Mónica Sokolovsky, manager de Conjunto Beat. No estoy de acuerdo con lo que dicen. Soy argentina, vivo en Estados Unidos y estuve personalmente en Woodstock. Fueron 3 días durante los cuales 400.000 personas le dieron la espalda a la sociedad, se pusieron fuera del sistema. 7 días pregunta. ¿Y después qué hicieron? Sokolovsky. Bueno, no tienen más remedio que volver a participar del sistema, pero durante el festival dictaron sus propias normas de conducta, vivieron comunitariamente en paz. Marta Minujín, plástica. Claro, y esa es la característica del fenómeno hippie. En los Estados Unidos hay 4.000 comunidades hippies que comparten un mismo ideal de amor. La sociedad americana no enseña a amar. Allá costó 3 años de lucha lograr que se aceptara la libertad de ser, de vivir de los hippies. Y eso dentro de muy poco, quizá un par de años, lo conseguiremos aquí. Los músicos serán la avanzada de ese movimiento progresista.
¿Qué opinan los músicos aquí presentes del papel que les asigna Marta Minujín? Lito Nevia, los gatos. Solo puedo hablar de mi experiencia personal. La música es el mejor medio de comunicación, el mejor entre todas las artes. Me basta con tomar la guitarra y cantar para que 100 personas se reúnan junto a mí. ¿Y qué opinas de Woodstock? Nevia. A mí me reventó Woodstock porque interpretó que eso fue un comercio, un festival con fines, porque interpreto que eso fue un comercio, un festival con fines de lucro. Y con respecto a los hippies en la Argentina, nunca había ninguno. En esos días, un grupo dirigido por el DJ Edgardo Suárez estaba organizando un festival de 3 días de sol, música y amistad en la Laguna de Lobos, a un centenar de kilómetros de la capital, para el Día del Estudiante. Los organizadores pensaban montar 5.000 carpas, destinar 400.000 metros cuadrados a estacionamientos, 400 botes para pasear o pescar, 60 baños médicos, bomberos y 250 agentes de seguridad, lo cual le costaría 60 millones de pesos que pensaban recuperar con la entrada a 500 pesos, $1.50 cada una, y las concesiones a vendedores de alimentos y bebidas, pero nada de alcohol. Suponían que iban a reunir entre 100.000 y 250.000 personas. Mientras tanto, en 7 días, los jóvenes seguían hablando de Woodstock. Mario Gieso, creador de pósters. Yo me pregunto si reuniones como esa indican que el establishment peligra. Estoy tentado de responderme que no. Liana Taborda, socia de Gieso. Para mí fue algo patético. Al ver la película creí estar frente a los cristianos marginados de Roma. Los concurrentes al festival se apretaban entre sí como los pollos, y lo del consumo de drogas me pareció tremendo. Nevia. Las drogas atañen al individuo, no al grupo. Por eso los estupefacientes son respuestas personales a determinadas necesidades. Sokolovsky. Los que se drogaban en Woodstock lo hacían para crear, como pasión creadora. ¿No hay acaso ejecutivos que las toman para conseguir tranquilidad? Las drogas para esos jóvenes son solo una etapa. Sus padres también se reventaron el hígado consumiéndolas para evadirse. ¿Cómo combaten los hippies eso que llaman el sistema, la estructura? Minujín. Somos un producto del sistema. En Woodstock fue fantástico porque la sociedad de consumo advirtió que debía financiarnos a los hippies, el festival. ¿Qué se gana, por ejemplo, con romper las tarjetas de reclutamiento para ir a Vietnam? ¿Protestar? Nevia. Yo soy un músico latinoamericano y con mi música no voy a salvar a nadie. No me interesa lo que pasa en Vietnam, sí lo que siento yo cuando toco. Montes. Por ahí alguien habló del amor entre hippies. Creo que no se debe confundir amor con erotismo. Las relaciones sexuales cuando intervienen varias personas caen dentro del erotismo. Mónica Kramer, modelo. Eso que dice Montes no tiene nada que ver. Yo puedo tener un manzano que me dé una manzana, pero si tengo 10, tanto mejor. Más manzanas voy a disfrutar. 7 días pregunta. En síntesis, ¿existen o no los hippies? Minujín. Mirá, en Buenos Aires hay como 5.000 hippies que viven escondidos. Así todo con ellos logramos editar 3 números de nuestra propia revista subterránea. 20 ejemplares manuscritos. El mundo de lo inadvertido. ¿Por qué la editamos? Porque ningún hippie consciente puede leer los diarios y revistas que se hacen aquí, ensuciados por el dinero que tocan las manos de la sociedad de consumo. Vivimos el presente, le decimos a la gente, tome de mí lo que usted quiera, solo espero de usted amor, no queremos ser ni tener líderes. ¿Y vos qué sos?, pregunta 7 días. Minujín responde, bueno, en cierto modo lo soy, pero mi tarea principal es reclutar gente, y para los que no creen les digo que este movimiento ya no lo para absolutamente nadie. La semana siguiente la película se estrenó en el Cine América, 2 días más tarde el gobierno prohibió su exhibición. Además de su militancia en el FATRAC, Nicolás Casullo seguía trabajando en la revista Naval y viéndose con intelectuales y escritores.
Estaba convencido de que tenía que mantener el espacio de la charla y la calle Corrientes como una manera de no entregar toda su vida a la política. Le parecía necesario. Algunos jueves, por ejemplo, iba a las reuniones de la revista, Los Libros, en la librería y editorial Galerna de Willis Shavenson, que la editaba. Ahí se juntaba Héctor Schmuggler, el director de la revista, con Ricardo Piglia, David e Ismael Viñas, Germán García, Beatriz Arlo y varios otros. Las discusiones sobre literatura, crítica literaria, ideología y conocimiento estaban muy llenas de política, y la política se discutía con un pacto tácito. En general, cada cual intuía dónde estaba el otro o reconocía en sus argumentos la adhesión a determinada corriente, pero esas perspectivas orgánicas no solían ser explícitas. Se suponía que cuanto menos se supiese, mejor era, por si acaso. Nicolás pensaba que era una época de autenticidad y de máscaras. Por un lado arriesgaban el pellejo y por otro disimulaban qué hacían y con quién. Una época de convicciones y de dudas. Él y otros amaban la literatura, escribir, leer y releer a los autores más queridos y al mismo tiempo sentían la incertidumbre de viajar aceleradamente hacia el abandono de esos amores íntimos, de esas artesanías solitarias. Nicolás se encontraba a veces con Piglia o con Dalmaceto, con Plaza o con Briante en algún café, o con Germán García en la librería de Jorge Álvarez. García estaba entusiasmado leyendo a Nietzsche y se empecinaba en decir que la Argentina se había vuelto loca, que estaba metiéndose en una cultura de la muerte de donde iba a ser difícil salir. Es una forma siniestra de uso de la violencia, una manera de usar la violencia para hundirse en la propia muerte. La revolución siempre exigirá una cuota de destrucción, de duelo, de días sombríos. Tiene un fondo cristiano de cruz y martirio, el Comité de Salud Pública Saint-Just. Pero la revolución no es un sufrimiento auténtico, no es una sobreabundancia trágica de vida, sino un cálculo mezquino, una ley científica, un saber universitario marxista, la triste astucia del que se siente justo y víctima, insoportable. Cierto, sin duda, y todas las figuras ya están en Dostoyevsky, pero en todo caso las vanguardias también tienen algo de dionísicas, de alta montaña y vuelo de las águilas. Sucede que en algún momento se necesita volver al núcleo de razón de la historia para cambiarla. Entonces se precisa un espíritu orgánico, organizador, un intelectual como lo piensa Gramsci en la cárcel. Estar en la cárcel es una forma definitiva de estar en el mundo y desde ahí pensarlo es un sufrimiento auténtico. El tipo que vale está siempre solo con su alma. Los sábados iba al grupo con Rosichner, donde estaba viendo los capítulos centrales del Capital junto con Carlos Tarsitano, Pepe Eliashev, Jarito Walker. El estudio era meticuloso, podían pararse 2 semanas discutiendo una frase del texto de Marx, pero después con el café hablaban de política. León Rosichner criticaba casi todo lo que comenzaba a mostrar la nueva izquierda armada o no armada. Le discutían que así era muy difícil avanzar en cualquier opción. Es cierto, ningún partido es perfecto, pero es la única forma de que nuestra participación sea revolucionariamente creíble y no puro ideologismo intelectual. No lo acepto. Los momentos de alto voltaje de las políticas proletarias exigen más que nada una conciencia crítica salvada de cualquier visión dogmática. Exigen un intelectual marxista con la necesaria distancia para ver de qué se trata. ¿Qué significa peronismo revolucionario, si el justicialismo es básicamente un fascismo vernáculo? ¿Qué significa el guevarismo foquista, sino un simple aventurerismo en el supuesto nombre del socialismo marxista? ¿Cuáles son nuestras auténticas armas? Si todo es un equívoco, un aventurerismo, ¿para qué estamos leyendo y discutiendo Marx? ¿Para qué enseñás Marx? ¿Por esnovismo de época? El Che dice que solo la participación política más plena y directa le permite al hombre comprender su propia magnitud humana. En eso concuerdo. La entrega total a la revolución es el mandato a obedecer por el intelectual. Pero ¿cuál es ese lugar? ¿Un aparato? ¿Un mito?
cosas que no me dejan ver realmente las cosas, una política que piensa que Evita fue de izquierda. ¿Se hace la revolución o se charla? Gramsci critica el individualismo retórico, critica a los artistas, conspiradores de café y a los sacadores de revistitas culturales, a la pedantería del pensador solitario. No te equivoques, él critica a los que solo enfocan la cultura y el arte desde un marxismo escolástico. Dice que ahí la política normativa siempre fracasa, lleva al artista y al intelectual a ser siervos de un nuevo amo. También Trotsky piensa que la política revolucionaria jamás coincide espontáneamente con la cultura del pueblo y que el arte de la revolución es hacer coincidir. ¿Pero cómo? Inscribiéndonos en las contradicciones de la historia concreta, en nuestro destino. Hacerse peronista, por favor. Esa es la gran farsa que hoy parece estar a la orden del día. Para salir un poco del sofocante mundo político, Nicolás y Mónica se encontraban a veces con Edgardo Kosarinsky, que acababa de renunciar a su trabajo de asesor en Losada y estaba pensando en dedicarse de lleno al periodismo, o irse a París y jugarse al cine. Nicolás también se veía cada tanto con Manuel Puig, convertido en bestseller con La traición de Rita Hayworth, y tan lejos de los sacrosantos teóricos marxistas. Con Manuel Puig recuperaba perdidas atmósferas literarias, pero además gozaba de su desenfado. Nicolás se daba cuenta el afecto entrañable que sentía por ese violador de valores, tabúes e hipocresías. Le gustaba cuando le contaba historias escandalosas de su vida privada, jugando a las grandes locas, o cuando lo agarraba del brazo por la calle para decirle «mirá qué hermosa», me vuelve loco señalándole el culo de un muchacho apolíneo. Le encantaba contar anécdotas, ciertas o imaginarias, y les daba un tono tan real, tan verosímil, que Nicolás lo escuchaba fascinado, y no podía dejar de preguntarse si los bravos varones de la lucha revolucionaria lo aceptarían o lo meterían en cana de por vida en nombre de la moral proletaria. Puig hablaba poco de política, pero cuando hablaba era concluyente. Es terrible lo que sucede, Nicolás. Ya no podés hablar de nada porque de inmediato aparece un delirio facho o una exaltación al guerrillero. ¿Dónde quedaron las buenas costumbres? Por Dios. ¿Qué buenas costumbres? No sé, pero debe haber alguna. Hacé memoria. ¿Ves? Ya no quedó ninguna. Vas a ver cuando llegue el socialismo, Manuel. Ya vas a ver. Estoy seguro que con el socialismo van a volver todas las buenas costumbres de las que nos fuimos librando. Hacedme caso lo que te digo. Esto va a terminar muy mal, muy mal. Nicolás lo escuchaba con cierta preocupación. A veces le parecía que podía tener razón, pero al cabo de un rato tampoco le resultaba difícil pensar que lo decía alguien sin conciencia revolucionaria. Su vida en esa época eran dos mundos y durante cierto tiempo Nicolás prefirió tratar de mantener los dos, paralelos, incontaminados. Por las noches, hasta bien entrada la madrugada, tecleaba en la Remington su novela. A la mañana se iba a la revista de Potov y todo el resto era militancia. Esa primavera discutió con Ramón Plaza la idea de reunir un grupo de escritores para intentar armar un mínimo frente contra la dictadura. Los psicoanalistas, los arquitectos, los plásticos ya no estaban haciendo y los escritores, en cambio, ni de lejos. Nicolás organizó una reunión en su departamento de Reconquista y Paraguay. En el primer encuentro estaban Piglia, García, Plaza, Del Maceto, Briante, Carnevale y alguno más, y hablaron de cómo se podía armar un espacio de escritores fuera de las estéticas específicas de cada cual y sin poner en discusión estilos ni formas narrativas. No se trataba de formar una escuela estética, sino de encontrar formas de intervención casi sindicales, frentistas, políticas. Se podría redactar un documento o manifiesto, gestar algún evento, elaborar una antología, reunir a otros escritores de Buenos Aires y del interior. Al fin y al cabo, la mayoría de los intelectuales comprometidos eran escritores, pero a la vez el escritor era el intelectual más reacio a quebrar su aislamiento. La primera reunión fue buena y quedaron en verse unos días después. Durante la segunda reunión los escritores siguieron discutiendo cómo hacer para juntarse en una profesión tan individualista y más que nada cuál era la misión de un intelectual en tiempos revolucionarios.
Las posiciones chocaban entre los que decían que el escritor tenía que seguir siéndolo en todo momento, y los que decían que cuando la historia planteaba otras urgencias, el escritor no tenía derecho a seguir detrás de su máquina, sino que tenía que cambiarla por un compromiso más colectivo y directo. Eso puede discutirse, pero hay una cuestión previa. Está claro que si formamos este grupo, alguna organización política va a estar detrás y seguramente va a querer manejar y usarnos en su provecho. Siempre es así. Empezaron a ventilarse suspicacias. Nicolás planteó que varios de los concurrentes tenían o debían tener compromiso con diversas agrupaciones políticas, lo que no impedía acordar un programa mínimo de acción conjunta para ciertos casos y encrucijadas, denuncia de la penetración imperialista en la cultura, adhesión a las luchas revolucionarias en América Latina, fraternidad con Cuba amenazada por la agresión yanqui, etc. La reunión terminó en un clima tenso donde se decían pero también se callaban cosas y quedaron en verse la semana siguiente. Pero 2 días después Nicolás estaba por irse a dormir cuando escuchó el timbre de su casa. No eran horas. ¿Nicolás Casullo? Sí, buenas noches. Somos de Coordinación Federal. No se preocupe, es una operación de rutina. Estamos controlando porque ha habido denuncias de que aquí se reunió una cantidad de gente en 2 ocasiones y... Nicolás negó todo y los 2 agentes se fueron al cabo de unos minutos. Solo querían intimidarlo. La reunión siguiente fue suspendida y en menos de una semana Nicolás se había mudado a un departamento en Córdoba y Reconquista y se prometió que lo mantendría absolutamente tabicado. La tercera reunión fue un fracaso y no hubo más. En esos días Nicolás le había llevado su novela recién terminada a Carlos Pérez Editor y estaba esperando respuesta. Daniel Hoppen le había propuesto que nacionalizara junto con un músico, Fito Reisín, una obra de teatro de Peter Weiss, Trotsky en el exilio, para ver si podía ponerla en escena a un grupo de teatro vinculado al FATRAC. Era finalmente una manera de contribuir a esa nueva cultura de la izquierda que ellos, entre otros, tenían que construir. Septiembre de 1970. Nadie nunca supo por qué 2 de las 6 personas más buscadas del país se reunieron en una pizzería de un suburbio porteño donde cualquiera podía reconocerlos. Eran las 8:15 de la noche del lunes 7 de septiembre. La pizzería estaba casi vacía, se llamaba La Rueda y quedaba cerca de la estación de William Morris, en el oeste del Gran Buenos Aires. En una mesa junto a la ventana estaban sentados Fernando Abal Medina, Sabino Navarro y Luis Rodeiro. Afuera, en un Peugeot 404 Bordeaux, esperaba y vigilaba Carlos Ramos. Un poco más allá, en un Fiat 1500 blanco, estaba Carlos Capuano Martínez. Una semana antes, Abal, Ramos y algunos más habían asaltado la sucursal Ramos Mejía del Banco de Galicia, de donde se llevaron $36.000. El dueño de la pizzería también había visto a Abal Medina en los carteles de buscados y llamó a la policía. Llegó un patrullero de la provincial con 4 agentes. 2 entraron en el salón y fueron hacia la mesa de la ventana a pedir documentos. Mientras los veía venir, Navarro quiso sacar su pistola, pero Abal Medina le dijo que no, que iban a zafar con la chapa. Abal tenía una chapa de la policía, se la mostró a los provinciales que se fueron caminando, pero justo entonces afuera los otros 2 empezaron a tirotearse con Ramos. Cuando le fueron a pedir documentos, Ramos sacó una pistola y una granada. La granada le explotó en las manos, murió con un grito que los testigos recordarían con espanto, y el ruido alertó a los otros 2 policías. Navarro y Abal también empezaron a tirar. Los policías se refugiaron en una obra en construcción, enfrente, y tiraban desde ahí contra la entrada de la pizzería. Navarro y Abal tiraban desde adentro, cuerpo a tierra, hasta que decidieron que si se quedaban ahí estaban perdidos. Cuando trataron de salir, Abal cayó con un tiro en el pecho. Navarro vio que estaba muerto y consiguió escaparse hacia la casa de al lado, y después siguió viaje por los fondos. Mientras tanto, en la calle, Carlos Capuano vio que no podía hacer nada y aprovechó la confusión para escaparse. Rodeiro, que no tenía armas, terminó detenido. En el Peugeot, los policías encontraron papeles y documentos con nombres y apodos de militantes de la organización, mientras se llevaban los cadáveres. El dueño de la pizzería preguntaba quién iba a pagar los destrozos.
Ahora va a venir más gente, no lo niego, pero me dejaron el espiedo agujereado con 17 balazos. Al día siguiente, los periodistas trataban de averiguar más sobre los muertos. Es un disparate la ideología que se pretende atribuir a mi hermano, declaró Juan Manuel Abal Medina, seguidor del político nacionalista Marcelo Sánchez Sorondo. Fernando era un nacionalista católico. El entierro se hizo el viernes 11 en la Chacarita. Los féretros entraron cubiertos por una bandera argentina que la policía obligó a retirar, y entre las coronas estaba la de Juan Domingo Perón. Arturo Jaureche y Miguel Gacera asistieron al funeral. El padre Carlos Mujica, de quien los muertos se habían distanciado casi 3 años antes, los despidió diciendo que se comprometieron con la causa de la justicia, que es la de Dios, porque comprendieron que Jesucristo nos señala el camino del servicio, que este holocausto nos sirva de ejemplo. El padre Hernán Benítez, antiguo confesor de Eva Perón, también dijo una oración. Fueron asesinados por la nación, que no supo comprenderlos, darles un camino, calmar su sed de justicia. La sociedad los ha juzgado, castigado y destruido, pero si tienen que responder ahora a la requisitoria del Señor, ¿has dado de comer al hambriento y de beber al sediento? Ellos pueden responder que han dado sus vidas para que en el mundo no hubiera hambre ni sed. Cuando terminó el entierro, los 2 sacerdotes fueron detenidos por la policía acusados de incitación a la violencia y se pasaron varios días presos. Poco antes, la revista Cristianismo y Revolución había publicado una entrevista con el padre Benítez. En el fondo del asesinato de Aramburu, más responsables que los curas del tercer mundo es usted, soy yo, es el cardenal Cagiano y el propio Aramburu, porque observe usted, los jóvenes señalados por la policía como ejecutores del hecho no son de extracción peronista, no son gente del pueblo, no son ni hijos ni parientes de los 29 argentinos, unos asesinados, otros ejecutados en junio del 56. Huelen a Barrio Norte, católicos de comunión y misa regular, algunos hijos de militantes de los comandos civiles. Al caer el peronismo contaban 5 o 10 años, nacieron y crecieron oyendo vomitar pestes contra el peronismo. ¿Qué los lleva a reaccionar violentamente contra el medio social en el que se acunaron? A mi entender, 2 causas. Primera, la convicción de que solo la violencia barrerá con la injusticia social. Por las buenas jamás los privilegiados han cedido ni uno solo de sus privilegios. Estos jóvenes sienten con una fuerza que no sentimos los viejos, la monstruosidad de que un 15% posea más bienes que el 85% restante. Viven en un estado de indignación y de irritación del que apenas podemos formarnos idea. Pero solo en la selva se hace justicia por propia mano. La civilización cuenta con organismos judiciales a quienes compete juzgar los crímenes. No, mi amigo, no hable usted de los recursos de la justicia, hable de la conculcación de la justicia. No son estos muchachos quienes introdujeron la ley de la selva. El responsable directo del genocidio de José León Suárez fue acusado y procesado. ¿Conoce usted el resultado? Cuando iba a efectuarse su prisión preventiva por orden del juez Dr. Huello, interviene el fuero militar. Pretexta que el acusado es coronel del ejército. Lo sustrae de la justicia civil y nunca más vuelve a saberse del proceso. El 1 de mayo de 1958, Frondizi asume el mando. Su discurso inaugural del Congreso, Baja el telón, es su frase sobre las atrocidades de la Revolución Libertadora con una inusitada amnistía. Queda impedido enjuiciar el pasado de los libertadores. De esta suerte, a quien pretenda justicia solo le queda la ley de la selva. Pero, ¿usted no cree que quienes ejecutaron a Aramburu van mucho más allá del peronismo? No me cabe la menor duda. Las ideas revolucionarias de nuestros jóvenes dejan muy atrás los ideales justicialistas. Estos guerrilleros de misa dominical que juzgaron y condenaron a Aramburu no conocieron por dentro el peronismo, conocieron por dentro el antiperonismo, conocieron y padecieron los desaciertos de los gobiernos posteriores, padecieron el galopante deterioro de la economía, la entrega del país, el saqueo que nos están haciendo los monopolios yanquis, la prepotencia de militares que se constituyen árbitros supraconstitucionales del destino de la República, como si lo lloviera del cielo y no siempre son modelos de sobriedad.
Nuestros guerrilleros padecen algo peor todavía, un escándalo que tortura increíblemente a las generaciones jóvenes, la proscripción del 80% de los argentinos, exiliados en su patria, sin representación, sin voz ni voto, sin arte ni parte en nada, y para mayor escarnio, condenados a huir a cada rato a los solitarios del poder arrojándose la representación de todo el pueblo, cuando el pueblo los abomina. Tras la muerte de Abal, Medina y Ramos, los montoneros quedaron en una situación muy precaria. Sabino Navarro, el obrero buen mozo, se hizo cargo de la jefatura de la organización, que no tenía entonces más de 20 miembros. Durante semanas, los militantes más conocidos se escondieron en un par de casas operativas que les habían prestado sus compañeros de las Fuerzas Armadas peronistas. En esos meses, la organización Montoneros estuvo a punto de desaparecer. ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente la presidencia de la República, conservar la integridad territorial de la nación, guardar y hacer guardar la Constitución y sus leyes? Sí, prometo, dijo sin titubear en voz un poco baja pero firme el ciudadano Salvador Allende Gossens, y afuera en la vereda del Parlamento de Santiago de Chile hubo gritos y banderas rojas y chiles que se agitaba por sobre las cabezas. Nicolás Gasullo, en medio de la batahola, le dijo a Daniel Hoppen que a ver si al final resultaba que era posible llegar al socialismo por la vía democrática. Primero, que Chile es un país totalmente distinto de la Argentina. Segundo, vamos a ver a qué llamamos socialismo. Acá todavía falta mucho camino por recorrer. Daniel, Nicolás, Mónica y otros 4 militantes del FATRAC habían llegado junto con varios cuadros del PRT en ómnibus desde Buenos Aires. El viaje había sido largo, pero la fiesta valía la pena. El 4 de septiembre, el candidato socialista de la Unión Popular había ganado las elecciones con el 36% de los votos. La diferencia con la democracia cristiana no era grande, pero le permitía formar un gobierno de coalición con 3 ministros comunistas, 3 socialistas, 3 radicales y otros 6, entre ellos un ministerio de protección a la mujer, en manos de grupos menores de la izquierda. Era la primera vez que en América Latina una alianza que se decía marxista llegaba al poder por elecciones. Ese 4 de noviembre su asunción despertaba grandes expectativas. En la calle miles de personas cantaban que la izquierda unida jamás será vencida y las consignas de cada agrupación: M-I-A, MA, P-I-U, PU, MAPU, 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 JJCC, Juventudes Comunistas. Parece que estamos en la etapa alfabética, dijo Nicolás. Mientras su marido recibía abrazos y apretujones, Hortensia Bussi de Allende le decía a un periodista argentino que estaba muy feliz, pero que este honor le podría haber tocado a cualquier militante de la Unidad Popular. Deseo que muy pronto ustedes, los argentinos, compartan una alegría similar. Un poco más allá, Pablo Neruda, senador comunista que había querido ser ese candidato y no lo había conseguido, repartía miradas y sonrisas y recibía vivas y saludos. Allende caminó hasta la catedral, donde recibió parabienes y bendiciones del cardenal Silva Enríquez y de los ministros de otros 4 cultos reformados. En la esquina del templo, la delegación de la Federación Juvenil Comunista Argentina gritaba que Chile es el camino para los argentinos. De los edificios vecinos caía infinidad de papelitos. Hacía calor y no era fácil conseguir bebidas. Después de la ceremonia religiosa, Allende se subió a un coche descubierto y fue a paso de hombre, recibiendo ovaciones hasta el Palacio de la Moneda, para ocuparlo oficialmente. En la puerta, un tipo de pelo largo y barba enarboló un asta de bandera y trató de lanzarse contra un auto diplomático. Gritaba con acento brasileño: «Lo voy a matar a esa rata brasilera». Su víctima iba a ser el embajador del gobierno del general Garrastazu Medici, pero el equipo de seguridad de la Unidad Popular le salió al cruce y lo atajó. Tranquilo, nada de provocaciones, compañero. Poco después, al caer la tarde, el nuevo gobierno daba una recepción oficial en el patio de los Naranjos. Daniel, Mónica y Nicolás se acercaron hasta la puerta, pero el control era muy estricto. Adentro, Raimundo Ongaro se encontraba con Julio Cortázar de traje y corbata.
Hermano, ¿cuándo te venís a luchar junto a nosotros a la Argentina? Entre los invitados también estaban Lautaro Murúa, Nicolás Guillén, Rodney Arismendi, Rodolfo Puigros, Paul Suesi, Carlos Rafael Rodríguez y muchos otros intelectuales y militantes de la izquierda latinoamericana. No había grandes representantes oficiales. El vicepresidente del Soviet Supremo de la Unión Soviética y el secretario adjunto para América Latina del Departamento de Estado americano eran figuras menores. En cambio, Ho Sing-gol y Wan Tin-ka, enviados oficiales de Vietnam del Norte, llegaron tarde porque se perdieron. A su llegada en el aeropuerto de Pudahuel, Raimundo Ongaro estaba pletórico e insistía en llevarse a todos los que se le cruzaban a charlar con el cristiano Jacques Chonchol del Mapu, nuevo ministro de Agricultura que tendría que organizar la reforma agraria. Pero hay que tener cuidado con los comunistas prosoviéticos que van a tratar de cambiarle el signo al proceso, decía a quien quisiera escucharlo. Afuera, Nicolás y Mónica recorrían las calles de Santiago en plena fiesta. Alguien contaba que había aparecido en el río Mapocho, en plena Alameda, una raya marina que también había querido estar presente. En la Plaza de la Constitución, la Sinfónica de la Universidad de Chile interpretaba el coral Peregrinus Spectavit de Alexander Nevsky de Prokofiev. Unos 10.000 rotos escuchaban en silencio más que respetuoso. ¿Quién dijo que el verdadero arte no está al alcance de las masas?, dijo Nicolás exultante. En la Alameda había baile de cueca y los vendedores de sangría y de jugo de chirimoya gritaban sus productos. Desde todas las esquinas volaban barriletes con la cara del Che Guevara. En un puesto de la Federación Estudiantil, los paseantes se empujaban para tirar dardos contra un dibujo del tío Sam. «Haga patria, pinche a un yanqui», decía el cartel. Al lado un guitarrista acompañaba a 4 o 5 que pedían con entusiasmo que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. La noche siguiente en el Estadio Nacional era el gran acto. Nicolás, Mónica y los otros ya estaban llegando y comentaban su sorpresa porque los asistentes caminaban casi en silencio, sin grandes jolgorios, cuando escucharon unos bombos a lo lejos. Ah, ahora sí vienen los militantes. La verdad que no se entendía qué cantaban tampoco. Los bombos llegaban en un camión lleno de banderas argentinas y en el medio Raimundo Ongaro dirigía el coro. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos. Poco después, Nicolás, Mónica y Daniel se encontraron ejecutando viejas prácticas futboleras en una posición privilegiada a 10 metros del palco central de oradores. No había muchas consignas, pero el ambiente era de alegría y mucha emoción. Primero se presentó Dean Reed, un cantor pop americano que había tenido cierto éxito en el show business años antes y últimamente se había vuelto izquierdista y recorría América Latina hablando mal de los yanquis y cantando que si tuviera un martillo golpearía en la mañana, golpearía en la noche, por todo el país con espantoso acento gringo. Lo aplaudieron mucho y enseguida le llegó el turno al compañero presidente. El pueblo de Chile tiene ahora una responsabilidad histórica. Ha entrado conmigo a la casa de los presidentes de Chile. Mi gobierno será auténticamente del pueblo y el pueblo solo progresa trabajando y produciendo. Tendremos que trabajar y producir más, pero eso sí, para Chile y los chilenos y no para unos pocos. Las ovaciones eran cerradas. Allende apenas podía hacerse oír. La juventud es y será la vanguardia en esta tarea de construir una nueva patria. Hemos triunfado de una manera que es una lección ante el mundo. Sostengo y reitero que es en la unidad de este movimiento nuestro, profundamente nacional y patriótico, donde está la base de nuestro éxito. Vamos a arrasar con las dificultades artificiales con las que quieren oponernos y vamos a avanzar por el camino de hacer posible una nueva vida, distinta y mejor para todos los chilenos, decía el presidente. Su discurso era lo más amplio posible y no quería olvidarse de nadie. Debo rendir homenaje también a las Fuerzas Armadas chilenas por su acatamiento a la voluntad popular. Después del acto, Nicolás, Mónica, Daniel y los demás terminaron comiendo mariscos con vino blanco en un bodegón del centro, atestado de izquierdistas latinoamericanos. Parecía como si todos ellos se hubieran dado cita esos días en Santiago.
Cantaban, brindaban cada 10 minutos por algún triunfo, apuraban sus copas. Después en la calle los festejos siguieron hasta la madrugada. Al otro día un militante del movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR, que tenía buenas relaciones con el PRT, lo llevó a pasear por los barrios altos de la ciudad, Providencia, Los Condes. Las casas de los ricos parecían vacías y el chileno le contó que los momios habían formado brigadas blancas para defender a sus mujeres y niños del ogro comunista. Como si lo que nos interesara fueran sus mujeres y niños, huevón. Los argentinos se quedaron en Santiago unos días más. Por las noches solían ir a los campamentos del MIR en los suburbios. Eran poblaciones organizadas por la izquierda, autocontroladas, vigiladas con guardias armadas, donde todo se decidía en asamblea de los vecinos y los bienes y los servicios. Estaban socializados. En esas poblaciones los argentinos hablaban con otros militantes chilenos o latinoamericanos, se enteraban, discutían y todo solía terminar en largas guitarreadas junto a un fuego y una botella de pisco. Era sorprendente estar en un territorio donde la legalidad estaba a cargo de una organización de izquierda armada. Lo que no me queda claro en esta dualidad en los poderes. Acá todo está en manos del MIR, pero a 2 kilómetros hay un cuartel del ejército y las instituciones burguesas siguen funcionando plenamente. ¿Eso cómo se entiende? Bueno, compañero, ahí está la contradicción. En eso tenemos que trabajar para ir ganando cada vez más espacios, más poder. ¿Pero les parece que la democracia va a aguantar esta dualidad, que no va a saltar todo por los aires? No, compañero. Hay que entender las peculiaridades del proceso chileno. Esto no es como la Argentina o como Brasil, donde hay una tradición de golpes militares y de intervención del ejército en la vida civil. Acá la experiencia democrática es de muchos años y está muy asentada, aunque igual hay que armarse y estar listos por si llega a pasar cualquier cosa, ¿me entienden? Los argentinos eran un poco escépticos, pero al mismo tiempo no podían negar la realidad de lo que estaban viendo. En esos días, en una entrevista, el presidente Allende, el camarada Chichov, como lo llamaba la prensa de derecha, anunciaba algunas de las primeras medidas económicas de su gobierno. Las expropiaciones forman parte del proceso de transformación de nuestra economía. Como primera medida se nacionalizarán algunas riquezas básicas que están en poder de capitales extranjeros y de los monopolios internos. La gran minería del cobre, salitre, hierro, carbón mineral, el sistema financiero del país, banca privada y seguro, el comercio exterior, las grandes empresas y monopolios de distribución, los monopolios industriales estratégicos y en general aquellas actividades que condicionan el desarrollo económico y social del país, como la producción y distribución de energía eléctrica, el transporte ferroviario, aéreo y marítimo, las comunicaciones, el petróleo y sus derivados, la siderurgia, el cemento, la petroquímica, la química pesada, la celulosa y el papel. ¿Usted descarta la posibilidad de que en un eventual pronunciamiento militar pueda impedirle concretar sus proyectos? Un pronunciamiento militar está absolutamente descartado. Me baso en mi conocimiento del espíritu democrático y estrictamente profesional de las Fuerzas Armadas chilenas y en su honrosa tradición de acatamiento a la Constitución y la ley. Una semana después, Allende mandó al Parlamento un proyecto para nacionalizar los 26 bancos privados del país, a fin de impedir que el crédito esté concentrado en un pequeño número de monopolios privados. Noviembre 1971. El miércoles 11, día de San Martín de Tours, Daniel Paladino y Luis Reti, por el Partido Justicialista, y Ricardo Balbín y Jorge Vanoli, por el Partido Radical, firmaron por primera vez un documento conjunto contra el régimen militar. También firmaron los partidos socialista, demócrata progresista, conservador popular y bloquista de San Juan. Pero lo significativo era esa alianza entre dos fuerzas que durante años habían sido irreconciliables. Las diferencias se mantenían, pero peronistas y radicales asumían que tenían que unirse para recuperar la democracia. Fue el origen del pacto llamado La Hora del Pueblo. El documento empezaba diciendo que los argentinos estamos luchando en todo el país en una batalla de sobrevivencia frente al privilegio antinacional. En distintos campos, desde los trabajadores a los estudiantes, desde la juventud a la madurez.
y pedía la promulgación de un estatuto de los partidos políticos que le permitiera plena libertad de acción y el anuncio de un plan político que incluyera la pronta convocatoria a elecciones generales. Al día siguiente, la CGT cumplió con un paro general por 24 horas y hubo estallidos de violencia popular en Tucumán y Salta. «No comas del frasco, Alejandro», le dijo Norma por lo bajo, para que su padre, don Washington, no viera al novio con la cuchara sopera en la boca. Estaban cumpliendo con el protocolo familiar. Norma Barreiro y Alejandro Ferreira habían viajado a San Juan, a la casa de los padres de ella, para la presentación oficial. Ya habían comido unas empanadas de carne hechas por la señora de Barreiro y ahora, mientras charlaban, Alejandro atacaba una ambrosía casera deliciosa. La ambrosía era parecida al dulce de leche, pero llevaba yemas de huevo y unas gotas de limón. «Bueno, dale, servime otro poquito». Los Barreiro lo habían recibido bien, pero no se enganchaban. Sabían que los chicos, además de estudiar medicina, estaban metidos en política y se preocupaban. De todas formas, no les parecía mal que entre ellos la cosa fuera en serio. Los Ferreira, en cambio, eran unos escépticos. Su hijo mayor ya les había llevado demasiadas novias y no pensaban que se fuera a casar con 22 años recién cumplidos. La novedad era que Alejandro presentaba a Norma como su compañera, o sea que ella también estaba militando. «A mí el sentimiento no me cambia, pero es mejor tener papeles». Era, entre otras cosas, una cuestión de seguridad. Alejandro estaba casi instalado en el departamento de ella y una pareja joven que no estaba casada podía resultar sospechosa. Habían visto una casa para alquilar en Ferreira, donde la célula militar de Alejandro tenía su centro de acción. Un jueves a la tarde fueron a pedir fecha al registro civil y de vuelta en el departamento, Alejandro le dio una alianza de plata. Estaba nervioso, pero quería mostrarse resuelto. «Deja que yo lo llamo, es lo que corresponde». Su novia aceptó complacida. Alejandro agarró el teléfono y le pasó a la operadora el número de su futuro suegro. «Hola, don Washington, habla Alejandro. ¿Cómo andan? Vea, quería decirle que nos vamos a casar». «Este lunes no, el otro. Vengan temprano». El lunes 17 de diciembre al mediodía, Alejandro fue a la casa de sus padres y sacó del ropero un saco claro de solapa ancha y una corbata bordó que no usaba nunca. Los testigos de la boda fueron su hermano Santiago, el varón que lo seguía, de 20, que arrastraba las secuelas de una poliomielitis en su pierna izquierda, pero ya estaba empezando a militar en un barrio, y Jeremías Penayo y su esposa Idilia, los padres de Mitai, un paraguayo que estudiaba con ellos. Jeremías había luchado en las guerrillas que intentaron derrocar al general Stroessner. Hicieron la fiesta en la casa del Cerro de las Rosas. Los Ferreira iban de boda en boda. Pocos meses antes de Delia, la segunda, se había casado con Aníbal Viale, otro estudiante de medicina que estaba cerca del PRT. El paraguayo Jeremías contaba cómo había peleado contra la dictadura en su país. Lo nuestro era muy amplio, había comunistas y liberales. ¿Y de dónde sacaron las armas? Bueno, muchas llegaron de la Argentina. Como Stroessner era amigo de Perón, fíjate vos, amigo, que muchos militares antiperonistas nos dieron apoyo. Fíjate que así fue que lo conocimos a Lanusse, que nos ayudó bastante. Pero Lanusse es un representante de los monopolios imperialistas, dijo Santiago, el otro testigo. Santiago sabía discutir con una sonrisa y era muy difícil enojarse con él. Puede ser, pero para avanzar en política se necesitan aliados. Algunos son aliados permanentes, otros son temporarios y algunos circunstanciales. Y otros son enemigos y punto, discúlpeme, Jeremías. No hubo luna de miel y el matrimonio Ferreira se instaló en la localidad de Ferreira. Por supuesto, Alejandro no tenía ningún interés en que los vecinos supieran su apellido, y menos que el pueblo se llamaba así por su bisabuelo Seferino. En Ferreira estaban, entre otras, las fábricas de Fiat Concord y Materfer, donde había sindicatos por fábrica, Citrac y Citram, con conducciones clasistas que reivindicaban el socialismo. «Ale, ¿te preparo algo de comer?» «No, gracias, amor. Mejor como con el resto, así me hago amigo». Alejandro y Norma compartían la casa con otra pareja de militantes y él estaba tratando de proletarizarse. Se habían enganchado a una cuadrilla de la construcción, subiendo la mezcla en carretillas, sombreando bolsas de cemento.
pero la militancia no le permitía tener horarios demasiado regulares, y cada vez más su trabajo consistía en changas esporádicas. Con su célula hacía propaganda armada por la zona. Colgaban banderas de la organización, repartían periódicos, tomaban las guardias de los establecimientos, arengaban al personal y además se habían propuesto llevar a cabo alguna acción más importante para conseguir fondos. El ERP había crecido bastante en Córdoba y el criterio de Santucho y Mena para promover a los responsables de áreas y actividades tenía que ver con la entrega y la capacidad para cada tarea. El centralismo democrático establecía que los responsables debían ser elegidos por los miembros de las células, pero en los hechos la palabra de los dirigentes era decisiva. En esos días habían nombrado responsable militar de Córdoba a Pepe Polti, uno de los compañeros de curso de Alejandro en medicina. Una mañana Santucho fue a una reunión de la célula de Alejandro y Norma y les explicó los motivos de su elección. Es un compañero decidido, con una gran voluntad pese a su juventud y su falta de experiencia. Está en condiciones de dirigir a compañeros de más antigüedad. Pocos días después Alejandro tenía que ir a ver a Pepe. Se fue en moto a Los Morteros, al sur de la ciudad, donde vivía la familia. La madre de Pepe y Frichu, 2 años menor, lo conocía de las noches en que les dejaba termos de café para que estudiaran anatomía o fisiología, y le tenía cariño. La señora sabía muy bien que cuando estudiaban Alejandro era el líder del grupo. Estaba preparando el mate dulce con peperina mientras, en la vereda, su marido y su hijo mayor arreglaban un Jeep Ica del 57. Alejandro estaba sentado en la cocina comiendo bizcochitos. La señora iba y venía con el mate de la vereda a la cocina. «Mirá, Ale, quiero decirte una cosa. Te he dado a mis 2 hijos, que es lo único que tengo. Cuídamelos, no me gustaría ser la madre de los Peredo». Inti, Chato y Coco Peredo habían sido los lugartenientes del Che en Bolivia. El Inti había muerto en 1967 en un barrio paceño, mientras organizaba la guerrilla urbana, y su hermano, el Chato, había caído en las sierras de Teoponté a mediados de 1970. Solo quedaba el Coco. Alejandro pensó que esa señora no le había dado sus hijos a él y que la comparación con el Che le quedaba demasiado grande. Para colmo, no podía decirle que ahora su hijo Pepe era el jefe. Se quedó un momento en silencio. No sabía qué contestarle a una madre preocupada por la vida de sus hijos. Alcanzó apenas a darse cuenta de que no era momento para decirle que la vida de ellos era de la revolución, como se repetían cada vez que enfrentaban un peligro. El desapego por la vida no era una buena respuesta. La abrazó fuerte y ella le devolvió el abrazo. Diciembre de 1970. Entre las anotaciones de Rodolfo Walsh aparece la tentativa anual de balance y memoria. Lunes 14, 0:30. Probablemente he dejado o empezado de nuevo. Tardé mucho tiempo en darme cuenta que las cosas que hay para contar son tantas y tan urgentes que no hay que pararse tanto a ver cómo uno las cuenta. La discusión sobre Julio Cortázar se reabrió el mes pasado cuando estuvo aquí. Es una discusión estéril, porque lo que debe discutirse es lo que el escritor escribe y no dónde está. En ese sentido, tal vez sería más difícil la defensa de Julio, aunque no se hubiera movido de aquí. Todos nuestros escritores están exiliados frente a la revolución. Yo mismo, cuando hablo con Miguel, me doy cuenta de eso. Los mejores de nosotros los mandamos a ellos a pelear, pero no peleamos nosotros mismos. Nuestro rango en las filas del pueblo es el de las mujeres embarazadas o los viejos, simples auxiliares, acompañantes. Eso estaría bien de todos modos si fuéramos modestos. Martes 15, 9:45. Hoy parece que llega Lola, así que probablemente se disuelva la seguridad del depto, como dice Miguel. Tarde o temprano tenía que ocurrir. Ahora habrá que pensar en las soluciones. Esto ocurre justo cuando pensaba consagrar 2 horas diarias a escribir. Ahora tal vez habrá que dedicarlas a ganar más dinero para pagar un verdadero alquiler. Aquí solo nos cobraban los gastos. 24:15. Un horario de 10 horas no es una jaula para tigres. La admirable precisión conseguida en los rubros T, trabajo, y P, política, no oculta sin embargo el fracaso de la zona L, literatura. Tal vez porque la rehúyo.
zona de la libertad, que es la materia casi informe, mientras que la redacción de un editorial, de una nota, es a tal punto una repetición de la experiencia que ningún temor, tampoco ningún temblor, la recorre. La solución orilla, sin embargo, la punta de los dedos. Consiste simplemente en privilegiar aquellas zonas de alertness, las 10 de la mañana, y dejar para estas otras horas cabizbajas la minuciosa del recorte y el apunte, de la transcripción, traducción, archivo, fichaje, todo eso. El modelo horario no es tampoco definitivo. Lo único que debo afirmar es L en la continuidad. Esto mismo que hago no afirma nada, presagia, preambula. Obviamente no podría escribir una línea en serio. Cosa importante era convivir con el tema. Si uno fuera valiente se metería en la FAR, la FAP, la FAL, y dejaría que otros novelistas escribieran sobre uno. Pero el mundo está lleno de descuidos, así que mejor hacer la propia cobertura. How fails? ¿Qué Ditela? ¿El SIAM? No, Elvio, no seas bruto. El Instituto Ditela. Hay una de esas cosas, un happening que organiza una mina, Marta Minujín, y me dijeron que va a estar muy bien. A mediados de 1970, Elvio Vitali solía ir con un par de amigos del colegio al cine, a ver Zeta o Metello, y hasta llegó al Ditela. En esos días había empezado a salir con una chica rubia de pollera escocesa, mocasines de guido y medias 3/4 de lana, que había conocido en un asalto y vivía en la avenida Las Heras. Era su primera novia del norte y era, en un punto, un triunfo del barrio. Elvio no disimulaba su origen, más bien al contrario, le servía como marca de diferencia, casi como una manera de exotismo en ese ambiente. Como venía de Domínico, Elvio jugaba mejor al fútbol, bailaba mejor y sabía mejores chistes que casi todos los demás. La rubita lo tenía fascinado y se apretaban en todos los rincones, pero, por supuesto, ni se le hubiera ocurrido tratar de acostarse con ella. Era una chica seria, para novia. En el centro también empezó a encontrarse cada vez más con la política. Junto con algunos compañeros del colegio había empezado a ir a la villa de Retiro a hacer acción comunitaria. Ayudaban a los villeros a revocar la escuelita, a cavar una zanja, a vaciar un basural. Curiosamente, sus primeros contactos con los verdaderamente pobres no sucedieron a 20 cuadras de su casa, donde había muchos, sino a través de sus amigos de clase media alta, con los que participaba en el Mojuca, Movimiento de Juventudes Católicas. En el colegio el clima estaba revuelto. Un profesor que les había enseñado historia revisionista acababa de colgar los hábitos, y era el quinto en lo que iba del año. Circulaban los rumores y las interpretaciones. Cuando llegó el momento de los ejercicios espirituales, 3 curas de afuera fueron a darles una charla y a ofrecerles que los que quisieran podrían pasar esa semana en una casa de retiros en Pontevedra, en el Gran Buenos Aires. El flaco dice: no he venido a traer la paz sino la espada, he venido a poner al hermano contra el hermano. Sí, pero también dice que hay que poner la otra mejilla. Bueno, es verdad, pero habría que discutirlo. El flaco era Jesús, o por lo menos así lo llamaban en ese retiro. La casa de Pontevedra era grande, y se habían juntado unos 60 chicos y chicas que dormían en cuchetas, se cocinaban su comida y se pasaban el día discutiendo, reflexionando y comulgando. El clima era de mística completa. A la noche se reunían en el parque para volver a escuchar misa bajo las estrellas y todo terminaba en un fogón con guitarreada. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a sus palomas? Elvio se sentía muy cristiano, no católico. Los ritos de la iglesia no le importaban nada, pero sí un cristiano comprometido con los pobres y consigo mismo, un cristiano cada vez más crítico de la sociedad, de las injusticias sociales, de aquellos que hacían la vista gorda frente al estado de cosas, un cristiano con la obligación de ser cada vez mejor, con la obligación acuciante de ser bueno. En el retiro no se hablaba de política partidaria, pero Elvio pensaba todo el tiempo que tenía que hacer lo posible por ser una buena persona y comprometerse cada vez más. No se podía ser feliz si mucha gente no era feliz. Aparecía un compromiso que empezó a sentir importante, incluso superior al cristiano, el de la política.
Para cambiar las cosas había que hacer política con los pobres, no solo fraternidad comunitaria. Tenía que dejar de hacer cosas que ahora le parecían banales, como ir a ver a Independiente o a bailar. Sentía que el cambio debía ser rotundo. Descubría que muchas cosas que le habían gustado mucho de pronto le parecían boludeces extremas. Mientras tanto, en Pontevedra charlaban y cantaban. Bronca porque ríen satisfechos al haber pisado sus derechos. Bronca de la buena de la mía, bronca que se puede recitar. Poco después empezó en Buenos Aires el juicio a los detenidos por el secuestro de Aramburu. Carlos Maguid, Ignacio Vélez, Nélida Arrostito, Ana Portnoy y el cura Alberto Carbone eran defendidos por los abogados Ortega Peña, Dualde, Smith, Hernández, Bardieri y Escalante Echagüe frente a la Cámara Federal en lo penal. Las medidas policiales en los alrededores de tribunales eran espectaculares. Los diarios publicaban cada día las sesiones del juicio y Elvio las seguía de cerca. Había terminado 5º año y decidió que estudiaría Derecho. No tenía dudas, le interesaba la cuestión legal, pero además lo impresionaban esos jóvenes que habían arriesgado todo para hacer algo por el cambio. Los diarios contaban sus biografías, eran estudiantes, cristianos, peronistas. Sus vidas no diferían tanto de la suya en el plano de las ideas, de las ideologías, de las creencias. ¿Qué habían vivido ellos de diferentes a él para estar tan seguros de que tenían que asumir ese compromiso con las mayorías populares? Las discusiones en el juicio de los combatientes eran ceñidas y más de una vez alguna intervención de Ortega o de Dualde ponían en evidencia los prejuicios de los jueces contra los acusados. Finalmente, el 15 de diciembre, la Cámara condenó a Maguid a 18 años de prisión, a Vélez a 2 y 8 meses, a Carbone a 2 años en suspenso y absolvió a las mujeres. En ese momento la organización Montoneros estaba reducida a unos 20 militantes. Con fuerza tan menguada, encararon algunas acciones menores para mantenerse en el candelero y sobre todo se dedicaron a buscar apoyos políticos en sectores sindicales, estudiantiles y peronistas en general. Diciembre de 1970. El larguísimo reporte a las FARC apareció en esos días en el diario cubano Gramma, donde formaba parte de una serie de 4 entrevistas con organizaciones armadas argentinas, FARC, FAP, FAL y Montoneros. En abril de 1971, Cristianismo y Revolución las reprodujo. El reportaje a la FARC era obviamente anónimo. Su repercusión fue amplia e inmediata y se constituyó en uno de los documentos más leídos, comentados y discutidos de la guerrilla argentina. Años después, se supo que el que hablaba en nombre de la FARC era uno de sus comandantes, Carlos Olmedo. Entre otras cosas, el documento era claro en su definición sobre los usos de la violencia. Entre Minimax y Garín, ¿hubo otras operaciones? Efectivamente, hubo un conjunto de operaciones, fundamentalmente expropiaciones de bancos. Puedo referirme a una de esas por exitosa y por provechosa económicamente, el banco de Don Torcuato en abril del 70. Entre ambas hubo otras. Son 10 meses casi. Efectivamente, tiempo que dedicamos fundamentalmente a construir la organización, es decir, a invertir esos recursos que tomamos en equipos, en organización y en técnica organizativa. Capacitar nuevos compañeros, encontrar un diseño organizativo adecuado para la clandestinidad y al mismo tiempo para la realización de la democracia del centralismo. En fin, dimos los pasos que seguramente toda organización revolucionaria recorre para encontrar la eficacia de su condición político-militar. Don Torcuato es una operación que nos deja una lección importante aparte de otros provechos, y es la de una repercusión enorme. A esta altura, y esto es algo que no se debe solo a nuestro accionar, sino al de otras organizaciones que operan simultáneamente, se percibe claramente cuando se trata de una organización revolucionaria, y eso por la simple razón de que se es humano con las supuestas víctimas, que no son tales. La prensa lo dice directamente así y esto es también otra victoria política. No son delincuentes comunes, porque tratan bien a la gente, porque son humanos, porque son correctos. Efectivamente, la violencia no es un placer ni la han elegido los combatientes del pueblo, pero nos hemos decidido a practicarla hasta el final, y este es el más elevado acto de humanidad que somos capaces de ejecutar.
En alguna medida, la visión que la población recibe de la operación, incluso de los medios de comunicación controlados por el enemigo, va en esa dirección. Nos convence de que, en capacidad operativa y en crecimiento, en consolidación, ha llegado el momento de asumir una identidad política, en cuando comenzamos a preparar el operativo Garín. Más adelante, el entrevistador le preguntó por los 2 policías que murieron en ese operativo. Nosotros no reprobamos a los policías que dispararon sobre nuestros compañeros y la muerte de nuestra compañera Liliana Guelín, que murió peleando por sus ideales. Por lo tanto, tampoco puede reprochársenos la muerte de esos policías que fueron eliminados en combate. Ese tipo de alternativa está inscripta en la lógica misma de la guerra. Los muertos que no perdonamos y que sabremos vengar son los muertos sobre la mesa de tortura, son los ajusticiados por la espalda, que también abundan en nuestras filas y en las de otras organizaciones hermanas. En la nuestra no se habían dado muertes, podrían haberse dado, pero sí se han dado torturas feroces. ¿Los 4 detenidos después de la operación de Córdoba? Efectivamente. De ser ciertas las torturas aplicadas a estos muchachos, habrían tenido una magnitud bastante importante. Ustedes, como respuesta a esto, cuando tengan algún prisionero de ellos, ¿piensan utilizar los mismos métodos de tortura que ellos aplican u otros? ¿Alguna forma de tortura para obtener de ellos la información que puede resultar valiosa para ustedes? Ninguna conducta, por eficaz que sea en el corto plazo, puede ser utilizada por una organización revolucionaria si no es eficaz en el largo plazo. Y como en el largo plazo la eficacia pasa por nuestra abrumadora superioridad moral, por la superioridad de la concepción del hombre y de la sociedad que tenemos, jamás utilizaríamos la tortura para obtener información o cualquier otro beneficio inmediato. Esto es algo totalmente ajeno y vedado a nuestra moral revolucionaria, porque el amor del que le hablaba al principio del reportaje no es un amor genérico y difuso, es también amor y respeto por los hombres concretos, incluso por nuestros enemigos cuando éstos no se han convertido en símbolo encarnado de la dominación y la explotación. En esos casos, lo más que podemos llegar a sentir es piedad por ellos. Pero nuestros hombres no pueden ejercer violencia sobre otro hombre. Mal podrían hacerlo, porque sienten en carne propia cualquier injusticia, cualquier barbarie que se ejerce sobre cualquier hombre. Menos, en consecuencia, pueden ejercerla ellos. Entonces, ¿qué tipo de respuestas van a dar a la tortura de compañeros o de combatientes de otras organizaciones amigas de ustedes? En el caso en que las organizaciones revolucionarias puedan probar palmariamente la condición de torturador del individuo, la única respuesta posible, en la medida en que está al alcance del desarrollo organizativo y militar de la organización, es su eliminación. ¿La ejecución? Efectivamente, la ejecución. ¿De manera que todo torturador comprobado está condenado a muerte? Efectivamente, nuestro pueblo ya lo ha juzgado y queda a sus combatientes la triste pero necesaria tarea de ejecutarlos. Más adelante el tema era la pertenencia al peronismo. Nosotros no nos integramos al peronismo. El peronismo no es un club o un partido político al que uno puede afiliarse. El peronismo es fundamentalmente una experiencia de nuestro pueblo, y lo que nosotros hacemos ahora es descubrir que siempre habíamos estado integrados a ella, o dicho de otro modo, de desandar el camino de equívocos y malos entendidos por los cuales en alguna etapa de nuestra vida no supimos comprender que siempre habíamos estado integrados a ella, en el sentido que está integrado a la experiencia de su pueblo todo hombre que se identifica con los intereses de los más, y no solo los más cuantitativamente, sino de aquellos que por su condición, por su ubicación dentro del proceso productivo, son los únicos que pueden gestar una sociedad sin explotación. Usted decía que algunos de nosotros no habíamos sido peronistas. Efectivamente, muchos de nosotros no hemos nacido en familias obreras, sino que nos criamos en medio de capas sociales que por un conjunto de razones malentendieron la experiencia peronista y además de algún modo se vieron alojadas en el frente oligárquico. Una de las características más significativas de las últimas etapas de nuestro proceso, fundamentalmente del 55 a nuestros días, es la paulatina revalorización de la experiencia peronista que hacen vastos sectores de las capas medias, especialmente el movimiento estudiantil. Muchos de nosotros, hijos de esas clases, miembros de ese movimiento, hicimos también ese recorrido y hoy no nos integramos al peronismo como algo nuevo,
como algo distinto, sino que asumimos de una manera plena y profunda nuestra condición de miembros de nuestro pueblo. Más adelante, Olmedo definía lo que entendía por nacionalismo revolucionario, que en la Argentina implica la valoración positiva de la experiencia peronista, y que dado que el pueblo argentino intentó sin éxito otras vías de acción, su posición política consiste en la convicción de que se trata de poner en marcha una guerra del pueblo, de construir para ello un ejército del pueblo que obtenga para el pueblo el poder y que con el pueblo en el poder asuma la tarea de la construcción de una sociedad distinta, una sociedad sin explotación, una sociedad con igualdad absoluta de posibilidades para todos, una sociedad donde los derechos y las igualdades no estén en la Constitución sino en la vida. ¿Esa sociedad sería una sociedad socialista? Sin duda. ¿El socialismo diseñado por Marx y Lenin? Un socialismo que sería mucho más difícil saber cómo construir sin el aporte de Marx y Lenin, pero que no se construye con el mero aporte de Marx y Lenin, sino con el nuestro, con el de la experiencia de nuestro pueblo, con el aprendizaje que hacemos en la guerra y con la enseñanza de otros pueblos que completarán la lucha por su liberación o que están completándola. Hacia el final, Olmedo hacía definiciones casi existenciales. Interpretamos los intereses de nuestro pueblo participando de su condición de agredido y sumándonos a la búsqueda de una alternativa integral que no nos lleve a migajas superiores, que no nos cambie de amo, sino que nos coloque en esa situación peligrosa y desafiante, pero al mismo tiempo la única aceptable para los hombres, que es la libertad. Una libertad real, que antes de estar consignada por la Constitución está garantizada por la experiencia, la vida. Lo que pasa es que ese proyecto esencialmente constructivo, esencialmente humanitario, está interferido por un estado de cosas que no depende de un grupo de personas o de un conjunto de familias, sino de todo un sistema que condiciona hasta a los sectores propietarios. Contra ese sistema no cabe la negociación de ninguna forma de pacto o tironeo. Es preciso su destrucción total y no solo la expropiación, la socialización de los medios de producción, sino la destrucción inmisericordia y completa de todas sus instituciones y de toda su cultura. Una cultura que hace del arte una mercancía y del saber una propiedad privada, y que en definitiva no nos sirve ni siquiera para pensar nuestra verdadera situación. Es en ese sentido que la práctica revolucionaria implica también un compromiso de pensar de una manera distinta, de deshacer la tensa telaraña de mentiras y de ilusiones tras la que se nos presenta nuestra propia historia y recuperar, poner de pie a nuestros mártires, nuestros héroes, nuestros próceres y todos aquellos testimonios de dignidad, de rebeldía que de alguna manera constituyen el patrimonio más vivo, más rico de nuestro pueblo. Para terminar, el entrevistador le preguntó cómo creía posible enfrentar y derrotar a un enemigo que es, por el momento, más poderoso que ustedes. El poder de una fuerza social se expresa no tanto en el alcance, la masividad y la contundencia de los medios técnicos que posee, sino en la tendencia de hombres dispuestos a empuñar esos medios técnicos y asumir hasta el fin los intereses históricos que de alguna manera ello representa. Los nuestros hombres, nuestros medios, los de las organizaciones revolucionarias, constituyen una pequeña fuerza comparada a las que alistan las Fuerzas Armadas del régimen. Lo que inclina la balanza, lo que nos hace temibles, lo que desvela al enemigo, lo que le hace reconocer a la NUCE que estamos en guerra, es que no estamos solos, es que somos destacamentos armados del pueblo, que no hacemos la revolución por él sino con él. El compañero Ongaro acierta cuando dice que solo el pueblo salvará al pueblo, pero esa frase adquiere una dimensión más clara si se dice que solo la guerra del pueblo salvará al pueblo, y en guerra el pueblo armado es invencible. Las actividades de las FAP no terminaban de convencerlo. Unos meses antes, Horacio González, siempre en lucha contra su idea de sí mismo, había supuesto que tenía que extremar su exigencia y ver si era capaz de militar en una organización armada. En la facultad se encontraba de vez en cuando con Ernesto Villanueva, que estaba en la FAP, y discutían. Finalmente se dejó tentar. Un tiempo antes se había ido del FEN, porque Pajarito Grabois no terminaba de resolver su paso al peronismo y porque la militancia ahí, comparada a la lucha armada, aparecía como una solución de compromiso,
como algo menor. Horacio lo había discutido más de una vez con Grabois, que se ponía tajante. Yo no soy bombero, no voy a pagar al justo deseo de nadie de participar en un grupo armado, pero yo lo considero un error. Eso lleva a todos a la muerte. Las FAP eran todavía el único grupo peronista armado, sólido y accesible, pero Horacio no conseguía acostumbrarse a la mecánica de esa militancia hiperclandestina. Esa tarde, reunido con su grupo en la cocina de su casa, todos lo llamaban por su nombre de guerra cuando su mujer le gritó desde la pieza: «Horacio, ¿a qué hora piensan terminar la reunión?». Hubo un momento de silencio molesto. Igual siguió un tiempo más. Relevó 2 garajes después de la organización pensaba robar autos y tiró volantes en la facultad con los comunicados de la FAP sobre alguna acción armada. Después de una volanteada, se cruzó a la salida de Independencia con Rodolfo Galimberti, el jefe de la Juventud Argentina por la Emancipación Nacional, Jaén, que no le caía bien por su porte facho y sus contactos con los militares. Jaén tenía una publicación que anunciaba que de este boletín se tiran 1000 ejemplares destinados a la joven oficialidad argentina. Galimberti le comentó los volantes: «Muy bien, estos de la FAP, evidentemente tienen gente acá que tiran volantes». Horacio salió muy ufano de esa prueba de su clandestinidad, pero no se adaptaba al estilo ni al lenguaje. Otra tarde en que tuvo que encontrarse con un combatiente de la organización en un bar, le habló de la etapa democrático-burguesa previa a la toma del poder. Después supo que la expresión había sido muy repetida en joda por gente que decía que claro, que estos tipos de la universidad hablaban en difícil y se creen que son más vivos. Horacio estaba dispuesto a sufrir esas pequeñas humillaciones porque en un punto creía que ellos tenían razón y que era él el que debía adaptarse a un supuesto lenguaje del pueblo, pero cuando por un problema organizativo se quedó desenganchado de su grupo, no intentó recuperar el contacto. Admiraba a los combatientes, pero no estaba seguro de poder enfrentarse a ciertas situaciones de violencia, ni quería hacer una carrera político-militar. Le parecía que la militancia en un grupo así, más allá de sus buenas intenciones y su entrega personal, también podía convertirse en una carrera burocrática, en un grupo con claras apetencias de poder. Y Horacio desconfiaba mucho de cualquier burocracia. Se fue y se siguió preguntando si sus razones eran verdaderas o si más bien las construía para enmascarar el miedo físico, si tenía razón o si él personalmente no era capaz de convertirse en ese modelo del momento, el combatiente. Hacia fines de 1970, Horacio González se recibió de sociólogo. En la ceremonia de entrega de los diplomas en el edificio de la calle 25 de Mayo, tuvo que hablar en nombre de sus compañeros de camada. Es un honor para nosotros, sociólogos incipientes, que buscamos la manera de inscribir nuestros saberes dentro del movimiento popular de nuestro país, dedicar estos títulos a los combatientes que cayeron cuando llevaban adelante, con las armas en la mano, esta misma búsqueda. Muchos aplaudieron y otros chiflaron y patearon. El decano de la facultad, Serrano Redonet, le dijo por lo bajo a un asistente que llamara a la policía. Horacio trató de terminar su discurso. Sabemos que la búsqueda no es fácil y que puede darse en distintos ámbitos, pero hay uno que lo supera a todos por su generosidad, por su potencia, por su franqueza, y ese es el campo de la lucha. Rajemos, la cana. La policía estaba entrando por una de las puertas del edificio. Los jóvenes graduados trataron de manotear sus diplomas antes de salir corriendo por otra. Horacio fue uno de los últimos, pero consiguió escaparse. Esa noche en su casa su mujer le preguntó por qué había hecho ese discurso. «Horacio, ¿vos pensaste que quiere decir esto de que hables tanto de los muertos, de dedicarle lo que haces a los que murieron haciendo lo que vos no sabés hacer?» Diciembre de 1970. El miércoles 18, a las 7 de la tarde, Néstor Martins y Nildo Centeno caminaban por Paraná hacia Rivadavia. Hacía calor y había mucha gente. Néstor Martins era abogado laboralista, trabajaba con la CGT de los argentinos, tenía 35 años y había pasado el año anterior varios meses preso por sus actividades políticas y sindicales. Nildo Centeno era un obrero de 33 años al que Martins defendía en un caso por lesiones. Esa tarde un Peugeot 404 blanco
se paró con chirrido de gomas, se bajaron 4 hombres, cerraron el paso de Martins y Centeno, empezaron a golpearlos y los metieron en el coche. Pese a todas las gestiones, nunca más se sabría de ellos. Meses más tarde, un grupo de derechos humanos publicaba un texto que preanunciaba muchas cosas. El secuestro deja un hueco en el mundo sin que nadie se haga cargo ni responda. No existen los culpables, sus nombres concretos, sus filiaciones. Otro signo que el de la muerte, una ausencia diferente que no puede elaborarse con ningún mecanismo de defensa porque configura precisamente la indefensión misma. Después de Hiroshima, las víctimas dejaron sus imágenes estampadas por la deflagración en los muros de la ciudad. Los combatientes que mueren en los frentes de la guerra, los que caen en cualquier combate, tienen por lo menos sus cruces en las tumbas. Un desaparecido en manos de los servicios de seguridad del Estado no deja ninguna señal. Nadie, nunca, nada, pero también un tal vez. Un desaparecido no termina nunca de estar muerto. Su ausencia lo hace estar cada vez más presente. El 29 de diciembre el general Lanusse daba un discurso a sus subordinados, donde dijo, entre otras cosas, después de un siglo, la nación está nuevamente en guerra y el ejército en operaciones. La guerra no es una contienda clásica de fronteras, sino que se desarrolla por otros medios y en batallas por la conquista de las mentes y los corazones. Lo que sucedió en el país es que el deterioro de la economía y las luchas estériles crearon un clima de frustraciones, al mismo tiempo que se perdía la confianza en las instituciones tradicionales. Esto determinó que las Fuerzas Armadas intervinieran en 1966. La falta de una salida clara alentó la acción de los ideólogos corporativistas y cuando el deterioro alcanzó su punto culminante, comenzó la acción de los grupos extremistas, partidarios de la acción violenta. La decisión de la apertura política no podrá ser torcida por la acción psicológica ni acción intimidatoria alguna. Las Fuerzas Armadas no deben caer en la tentación de usar los mismos métodos que los terroristas. El sistema está abierto para quienes creen en él. El sistema excluye a Juan Domingo Perón. Es un dilema, negro. Ana es una mina macanuda, pero siento que ya pasó. Teresa me parece fascinante, buen lomo, pelo negro ondulado. Además es una mina con polenta, que hace teatro, está metida en el sindicato, completa. Y sin embargo, Miguel Molfino ponía cara de duda. El negro amarilla ya se estaba cansando. ¿Cuál es el dilema? Y que Ana se bancó toda la colimba mía y ahora le voy a decir chau, salgo con otra, ¿qué te parece? Que eso no es un dilema, es un embole y punto. Hablá, explicales. El negro conocía a Teresa, la nueva novia de Miguel, de la facultad. Se había recibido de contadora y trabajaba en el Ministerio de Economía de la provincia, donde participaba en la actividad sindical. Había pasado por las filas del Partido Socialista de Izquierda Nacional, de Jorge Abelardo Ramos, y después se acercó al integralismo. De ahí la conocía amarilla, aunque él era bastante menor. Molfino finalmente dio la cara. Ana se apenó por perder al novio, mientras Teresa sentía que Miguel, aunque fuera 5 años más chico, era el hombre de su vida. En diciembre se fueron juntos a Buenos Aires. Ella tenía una hermana y él quería que pasaran las fiestas en la casa del abuelo Fortunato. El abuelo le dijo que le iba a conseguir un trabajo y lo felicitó porque tenía una novia muy linda. Miguel y Teresa fueron varias veces a escuchar música a Gotán, un boliche que estaba en la avenida Entre Ríos, cerca de la casa del abuelo. El ambiente era de mucho humo y miradas cómplices. Casi todos los que caían por ahí andaban en algo o trataban de que pareciera. Solía tocar el cuarteto Cedrón y a veces pasaba Juan Gelman a recitar poemas y los músicos lo acompañaban. No para matar bichos o pájaros o arruinar las paredes plantitas, ni bajar a la luna de su sitio lunar. No para esas pequeñas cosas molestas, mi hijo quería su escopeta y esa noche la traigo. Y escribo para alertar al vecindario, al mundo en general, porque ¿qué haría la inocencia ahora que está armada, sino causar graves desórdenes como espantar la muerte, sino matar sombras, matar a enemigos, a cínicos amigos, defender la justicia, hacer la revolución y además compré una camita para mi hija? César se recostaba sobre el bandoneón y le sacaba unos sonidos largos y tristes.
El público aplaudía poco, sin excesos, como quien dice nosotros también formamos parte de esto. En Gotán se tomaba vino o ginebra y siempre se armaban charlas sobre lo que pasaba en el país. A Miguel le caían muy bien el Tata Cedrón, César Strozio y Miguel Praino, integrantes del cuarteto. Ellos le presentaron a un tipo flaco, de bigotitos y pelo corto. El flaco se hizo llamar Lito y estaba interesado en saber qué pasaba en el Chaco. Ellos estaban interesados en saber qué hacía él y entonces, en tono conspirativo, les dijo que a ellos se lo podía decir porque había averiguado quiénes eran y le habían dicho que eran de confianza. Yo estoy en contacto con las Fuerzas Armadas de Liberación. Los que tomaron el puesto de guardia en Campo de Mayo, dijo Miguel con gesto de entendido, y Lito asintió. Después de charlar un rato, quedaron en una cita para el día siguiente en la pizzería de San Juan y Entre Ríos. Lito los pasó a buscar puntualmente en un Citroën y les pidió que fueran leyendo unos diarios que había en el asiento. No miren por las ventanas que los tengo que llevar tabicados. Miguel supuso que eso quería decir medio escondidos. En el trayecto Lito les dijo que los bares con 2 puertas eran los que servían y que si estaban en la esquina mucho mejor. Siempre hay que estudiar las vías de escape por lo que putas pudiere. Molfino escuchaba atentamente, un poco nervioso. Lito era el primer combatiente que conocía y aún antes de encontrarse con él ya tenía decidido que iba a ser de la partida, pero también pensó que si en Resistencia tenían que usar esos criterios. Estaban fritos, allá todos sabían todo. Llegaron hasta un departamento casi vacío. El living donde estaban tenía solamente una mesa de fórmica con 4 sillas. Empezaron a hablar de la necesidad de la lucha armada y Miguel y Teresa dijeron que ellos estaban de acuerdo y que estaban dispuestos a participar. Lito les dijo que la FAL no tenían gente en el Chaco, pero que los podían atender desde Corrientes, donde había una célula. Después les dio unos documentos de circulación interna impresos en mimeógrafo y les advirtió que una vez que los leyeran los pusieran en un tarrito con querosén y no dejaran ni rastros. Lito ni siquiera anotó los teléfonos o los nombres de ellos y les dijo que alguien iría a verla a ella a su trabajo. Les va a decir de parte de Lito, el misionero. Miguel salió emocionado, hasta pensaba decirles a sus amigos más íntimos que la FAL se iban a armar en el Chaco. Pasaron las fiestas y de vuelta para Resistencia, Teresa le dijo a Miguel que fueran a vivir al departamento que ella compartía con un amigo, con una amiga. Si el abuelo le conseguía el trabajo, si Lito los iba a buscar y si se mudaba, en poco tiempo sería un trabajador, estaría casi casado y empezaría la militancia. Diciembre de 1970. Si el Comité de Reglamentos del Senado norteamericano llega a un acuerdo, Paulette Marie Dessel, una pelirroja de escasos 19 años, se convertirá en el primer cadete de sexo femenino que haya ocupado este puesto en la institución. De ser aceptada, Paulette comenzará a trabajar en enero, con la apertura del 82 Congreso estadounidense. Para hacerlo deberá abandonar la ciudad de Schenectady, donde vive, y habitar con su familia la residencia suburbana que ésta posee en Alejandría, Virginia. Este último detalle evitará una posible oposición al nombramiento. Los demás cadetes residen en apartamentos próximos al Congreso. Algunos miembros opinan que este sacrificio va a ser innecesario. Viva donde viva, va a haber que aceptarla. Se resignaron días atrás en un programa de la NBC-TV. Ya nadie quiere tener problemas con el movimiento de liberación femenina. Pero nos vamos a perder el viaje de fin de curso, Elvio. ¿Y qué hay? Bueno, hace años que lo venimos preparando con todo el resto de los pibes. Sí, pero ¿no te parece que esto es mucho más importante? Al fin y al cabo, el viaje de fin de curso es una gilada al cubo. En cambio, esto nos va a ayudar a ser mejores, a tener más conciencia de lo que pasa en este país. Vamos a hacer algo por los demás. Es cierto, pero igual es una garcada. ¿Y si lo proponemos a la división que cambiemos el viaje a Mendoza por a Santiago del Estero? En una de esas agarran viaje. Capaz que sí, si lo proponemos nosotros puede que nos den bola, Jorge. Déjame hablar a mí, yo sé cómo maniobrar la cosa, quédate piola, después entrás a intervenir. La propuesta fue derrotada por unanimidad. Jorge y Elvio tenían cierto peso en la división, pero todos llevaban demasiado tiempo preparando el viaje a Mendoza, y además esa idea de irse a un pueblo perdido de Santiago del Estero a hacer trabajo comunitario con los curas
no era lo que se esperaba de un viaje de fin de curso. Al final terminaron puteándolos por querer dividir al grupo. ¿Y ahora qué hacemos? Puede que ellos tengan razón, Elvio. No es cuestión de quién tiene razón. Ni una ni otra cosa están mal. Es lo que uno piensa. Si nosotros estamos convencidos de que nuestro deber es irnos a Santiago, tenemos que ir a Santiago. Lo demás es paja, es turismo de salames. Los habían invitado los curas del retiro de Pontevedra. Campogallo era un pueblo de hacheros en lo más pobre de Santiago, cerca de la frontera con el Chaco, y había mucho para hacer. Jorge y Elvio no sabían ni cómo se llegaba. Fueron a la estación Constitución y le preguntaron a un maquinista dónde era. No, muchachos, vayan a Retiro, eso es el Belgrano. Se fueron a Retiro, y en el Belgrano le preguntaron a otro maquinista, ¿dónde quieren ir? Están locos, pibe. Ahí no hay ni agua. Vayan a Carlos Paz y la van a pasar que después me cuentan. El viaje duró 2 días y por fin llegaron a un pueblito de 1000 habitantes con una miseria como nunca habían visto. Los curas los recibieron con abrazos y esa misma noche un chico se murió de sarampión. El dueño del obraje los invitó a su casa. A Elvio y a Jorge les parecía que eso era colaborar con el enemigo, pero tampoco sabían cómo negarse. El hombre era muy simpático y los llevó al monte, un par de veces a cazar loros. Elvio nunca había agarrado un arma. Los curas estaban tratando de armar una cooperativa para hacer algo distinto con el quebracho, porque el negocio del durmiente estaba en decadencia, los ferrocarriles ya casi no compraban. Jorge y Elvio trataban de hablar con los hacheros y sus familias, y no siempre conseguían entenderse, pero cuando los curas les propusieron que armaran un grupo para volver al mes siguiente a fumigar contra la vinchuca, se entusiasmaron y decidieron que ya tenían una misión. De vuelta en Buenos Aires se contactaron con algunas de la gente que habían conocido en el retiro y así, en 15 días, se organizó un grupo de 30 estudiantes que salieron para Campogallo. Se alojaron todos en la escuela y cada mañana armaban los fumigadores y rociaban las casas con un veneno que mandaba el Ministerio de Bienestar Social. Al día siguiente volvían con palas y carretillas y se llevaban las vinchucas muertas. Por las noches se reunían alrededor del fuego. Felipe Varela viene por los cerros del Tafí. El valle lo espera y tiene un corazón y un fusil. En esos fogones sí se hablaba de política. Elvio empezó a escuchar mucho sobre el retorno de Perón y las luchas del pueblo. ¿Qué pienso? Que los combatientes tienen huevos y están haciendo justicia. No me importa si son peronistas o no, se la juegan por lo que creen y no es joda cómo se la juegan. Haciendo justicia, ¿te parece? ¿Te parece que está bien salir armados, poner en peligro la vida de la gente? Y si no, ¿qué vas a hacer? ¿O vos te creés que los oligarcas, que el imperialismo te van a entregar todo porque se lo pidamos? Ellos tienen las armas y sin las armas no va a haber manera de sacarlos. Elvio escuchaba, pensaba, le daba vueltas a la cosa. Estaba cada vez más convencido, le parecía que empezaba de lleno a participar en lo que importaba, se sorprendía de sí mismo, ni se le ocurría tratar de levantarse a alguna de sus compañeras de misión. Enero de 1971. Cuando asumió, en junio de 1970, Levingston nombró ministro de Economía y Trabajo a Carlos Moyano Llerena, un liberal ortodoxo de la misma escuela de Krieger Bacena y de su asesor Jorge Dañino Pastore. Una de sus primeras medidas fue llevar el dólar de 350 a 400 pesos. El aumento se trasladó a los precios enseguida. Como los salarios estaban congelados, el poder adquisitivo en consecuencia bajó. Hubo protestas. 4 meses después, Moyano Llerena anunció un aumento salarial del 7%, pero la dirigencia gremial reclamaba un retraso del 40% y lanzó un plan de lucha que contemplaba 2 paros generales, los días 9 y 22 de octubre. El primero terminó con la gestión de Moyano Llerena en economía. Su reemplazante, Aldo Ferrer, no pudo hacer nada para frenar la adhesión masiva al paro del 22.
Ferrer era un economista desarrollista, formado en la escuela de Raúl Prebisch, que había pasado los 4 meses anteriores al frente del Ministerio de Obras Públicas. El nuevo ministro contaba con la simpatía de sectores nacionalistas del ejército y buenos contactos con el empresariado nacional nucleado en la CGE. El panorama económico de fines de 1970 mostraba cierto agotamiento de la receta liberal. El PBI bajaba, frente al crecimiento del 7,1 de 1969. Ese año había crecido un 4%. La inflación estaba en niveles controlados, el 13,6%, pero duplicaba a la del año anterior. Las reservas del Banco Central caían, los capitales de corto plazo se retiraban aceleradamente y el Estado no tenía fondos para enfrentar los compromisos financieros con los acreedores externos. Por otra parte, los salarios reales habían bajado de una manera significativa, un 5% en relación al año anterior, y la capacidad de movilización popular había crecido. Ante ese cuadro, el nuevo ministro prometió un giro trascendente: aumentos salariales, expansión del crédito, nacionalización de los depósitos bancarios y control de las operaciones de cambio. Los anuncios de fin de año provocaron corridas bursátiles y cambiarias, y se empezó a consolidar el incipiente mercado negro. Ferrer trabajó contrarreloj en un plan cuatrienal que debía comenzar en 1971. Creó el Banco Nacional de Desarrollo con la promesa de fomentar las empresas chicas y medianas, promovió la ley del compre nacional para favorecer a los proveedores locales de las empresas públicas y empezó una ronda de conversaciones con la CGE y la CGT para crear una mesa de negociaciones sectoriales. Tras esos aires nacionalistas, el general Livingston lanzó una convocatoria política, cuyo primer paso consistía en invitar a almorzar a los expresidentes Illia y Onganía. A los expresidentes Illia y Onganía no fueron, Frondizi sí. Después convocó a exgobernadores y entre los pocos que se presentaron estuvo Oscar Allende, gobernador de Buenos Aires durante la presidencia de Frondizi. Enfrentado con el balvinismo, Allende no se había escandalizado con el golpe de Onganía. Además, Ferrer había sido su ministro provincial de Economía 10 años antes. Livingston en esos días hablaba de alumbrar un partido de la Revolución Argentina y muchos vinculaban el nombre de Allende a esa esperanza. Después de comer, Allende dijo que la revolución aún no ha comenzado. En los últimos 4 años se debió elegir ministro de Economía entre una lista de nombres que contaban con el visto bueno de la Internacional del Dinero. Ahora se está intentando el despegue para una auténtica revolución. Se comienza a nacionalizar el crédito. A Bunge se le redujo el crédito de 5.000 millones a 2.400 millones de dólares. En materia petrolera se han tomado medidas de protección a YPF. Pasando de las cuestiones económicas a las políticas, Allende se postuló. Yo estaría dispuesto a integrar un partido de apoyo a la Revolución Nacional, al Movimiento Nacional, que sería su brazo ejecutor. El país debe volver a la ley Sáenz Peña y dar posibilidades a 2 partidos de mayoría y uno de minoría, uno nacional, otro liberal y el tercero internacionalista. Ese verano, Nicolás y Mónica pasaban una semana en Los Troncos, en la zona elegante de Mar del Plata, en la casa de los padres de ella. El chalet era grande y habían pasado a visitarlos Daniel Hoppen y otros compañeros. Pero esa mañana, en Playa Grande, Mónica le leyó una noticia sorprendente en La Nación. La Comisión de Moralidad y Buenas Costumbres de la Municipalidad de Buenos Aires ha prohibido la circulación y venta de la novela titulada Para hacer el amor en los parques, del escritor Nicolás Casullo. Todos los ejemplares de dicho libro, publicado por la editorial Tiempo Contemporáneo, serán retirados de la circulación y destruidos. Nicolás había terminado la novela más de un año atrás y la había mandado a Carlos Pérez Editor. La asesora literaria de la editorial, Beatriz Arlo, había recomendado su publicación y firmaron un contrato, pero la editorial quebró y la cosa quedó en nada. Poco después, Nicolás recibió un llamado sorprendente. «¿Señor Casullo?» «Sí. Mire, lo llamo de Tiempo Contemporáneo para decirle que tenemos previsto editar su novela». «¿Qué?»
que tenemos previsto editar su novela y necesitamos que pase a firmar algunos papeles. Disculpe, señorita, pero me parece muy difícil porque yo no presenté mi novela ni conozco a la gente de tiempo contemporáneo. Nicolás pensó que alguien le estaba tomando el pelo, pidió hablar con alguno de los dueños de la editorial y le contestó Serebrinsky. Casullo, ¿cómo le va? Mire, disculpe, este procedimiento es un poco irregular. El que nos trajo su novela fue David y queríamos publicarla y si usted está de acuerdo. Nicolás ni siquiera consiguió dar una respuesta demasiado coherente. Bueno, macanudo, fabuloso, maravilloso, no sé qué decirles, realmente son unos afortunados. Después supo que David Viñas había recuperado algunos de los libros que quedaron colgados por el cierre de Carlos Pérez y se los llevó a tiempo contemporáneo. Nicolás lo conocía de haberlo visto en los cafés y en un par de mesas redondas, pero no tenía mucho trato con él. En esos días Viñas era uno de los novelistas y críticos más prestigiosos. Cuando volvió a cruzárselo, Nicolás le agradeció lo que había hecho. No, hermanito, no es nada. A mí me pareció que valía la pena mandarla y se la mandé. Ni te avisé, porque vos sabés cómo son estos cosos, los editores, raza ladina. Entonces, si no salía, ¿para qué preocuparte? Desde esa vez, cada tanto se encontraba con él en algún bar, a charlar un rato. Un día, mientras cenaban en un bodegón de Leandro Alem, David le contó que tenía un buen proyecto para armar Flor de Quilombo. Levantar el puente de la Boca y dejarlo trabado patas para arriba, desconchado. Se necesitan 3 puntos, un batilán afuera y 2 fulanos en la cabina con la maquinita y la palanca. ¿No querés hacerlo, Fatrac? El que ya enganchó con la idea es Dalmiro Sáenz. Parece que alcanza con atar al cuidador y meter un par de fierros en el engranaje. No lo pueden bajar hasta que vengan los suecos de Estocolmo que vendieron el paquete completo en 1914. ¿Te imaginás la batahola, hermanito? Tiene que haber gente que tenga por lo menos un auto operativo, David. De ahí en plena madrugada no te podés ir corriendo. Correcto, hermanito, conseguir un auto. Pero antes del auto para rajarse, ¿vos tenés alguna idea de qué forma tiene un rulemán? Creo que sí. ¿Creés que sí? Vos creés que sí. Porque para lesionar al mecanismo es fundamental saber de eso, qué es un rulemán. El puente de la Boca siguió funcionando, pero la novela de Nicolás apareció a fines de 1970, en diciembre. Confirmado, publicaba una crítica a página entera con una foto de Nicolás con bigotes mexicanos, pelo un poco largo recogido detrás de las orejas, patillas importantes y los ojos grandes, muy abiertos, casi ingenuos. Usaba un pullover de cuello alto y una campera con cierre relámpago. El comentario se titulaba Los caminos del testimonio y decía que, siendo el testimonio de un hombre joven para hacer el amor, es, ante todo, en rasgos generales, un buceo en la actual situación argentina y latinoamericana, un documento que intenta registrar la época de transición que estamos viviendo, según palabras del autor. Después terminaba diciendo que para hacer el amor en los parques no sugiere explícitamente ninguna salida, se limita a señalar, a denunciar, a testimoniar y a menudo a hacer gala de una amarga ironía, variada en alternativas, en proposiciones de estilo, en búsquedas de formas, incluye escenas teatralizadas y un relato aparentemente separado del resto, una fábula acerca de un proceso revolucionario cuyas consecuencias finales desembocan en un gran acto de amor, en una unión general, el encuentro idílico del hombre y la mujer en los grandes parques. Nicolás estaba satisfecho. La publicación de la novela terminaba de dibujar su lugar como escritor, lo completaba y le daba más plafón para la actividad política. Aunque en ese momento no estuviera escribiendo nada y no tuviese muy claro qué iba a hacer con eso, pero la prohibición era algo totalmente inesperado. El diario no explicaba los motivos y la municipalidad tampoco dijo nada. Ya en Buenos Aires, Nicolás se entrevistó con su editor. No creo que podamos hacer nada. A la novela la prohibieron por subversiva e inmoral, así dice el texto. Ya lo averiguamos. Son unos hijos de mil putas, pero ahora no me puedo meter en una pelea que no tenemos ninguna posibilidad de ganar y puede complicarnos mucho las cosas en otros proyectos que tenemos. Nicolás pensó igual que tenía que hacer algo y se encontró con un par de amigos periodistas para ver si lo podían ayudar.
En esos días se enteró de que el proceso de la prohibición había sido confuso. Una mujer rubia, joven y muy atractiva, aparentemente un agente municipal, había hecho la denuncia anónima y el Tribunal de Moralidad, también anónimo, la había aceptado, y supo que días después la misma mujer había pedido la novela en la librería del Dragón, de Aldo Pellegrini, que le había dicho que esa novela estaba prohibida. Bueno, pero quizá usted tenga todavía algún ejemplar. Estoy muy interesada en leer. Pellegrini sacó un ejemplar de debajo del mostrador y al día siguiente le clausuraron la librería. Cuando se encontró con Daniel Hoppen, Nicolás le contó la historia y le propuso que hiciera algún tipo de denuncia, un pequeño escándalo. Daniel no estaba de acuerdo. No, Nicolás, no sé si vale la pena que nos metamos en algo así. En todo caso, podríamos haberlo pensado si no se tratara de vos, pero con vos no. No podemos ponerte en la mira de todo el mundo. Vos sos un militante orgánico, no podemos deschavarte así, ¿entendés? Discreción, sobriedad, pasar desapercibido, anonimato, así todos nosotros, siempre flor de cara de boludo, que no llame la atención de nadie. Nicolás entendió, estuvo de acuerdo, y para su propia sorpresa dejó de pensar en la novela. Tuvo la impresión de que todo el episodio le mostraba que los caminos de la literatura estaban cada vez más cerrados. La censura de su novela le confirmaba que el grado de represión era fuerte y le certificaba también que esa represión solo podría ser derrotada por otras vías, donde las letras y las palabras fuesen suplantadas por otro tipo de acciones. Febrero de 1971. Para hacer el amor en los parques, la primera novela de Nicolás Casullo, apareció a fines de 1970 y fue prohibida poco después. En uno de sus pasajes decía: partió las ramas y las fue amontonando unas sobre otras en forma de carpa para hacer fuego y colocar la pava con cuidado, solo el reflejo de la llama en zonas de su rostro y los ojos mirando fijo la tierra. A veces pienso que el estar aquí nos puede alejar un poco de la realidad, digo contemplándolo recostado sobre las maderas. Afuera se escucha pasar el viento. Un revolucionario no es un romántico, Franco, me empieza a contestar y sigue. A lo sumo puede equivocarse circunstancialmente en la estrategia, pero no se maneja por simples calenturas. Levanta la pava y llena el mate, lo prueba y escupe sobre un costado para volver a llenarlo. Estoy convencido de que con palabras no se hace la revolución. Digo que si se la elige, el único camino es el arma. No continúo. Recibe otra vez el mate y levanta la pava. Después se arrodilla y dispone otras ramas sobre el fuego, las corta en trozos parejos y piensa una respuesta para cuando regresa contra las tablones y mira por encima de mi cabeza la puerta que golpea contra el viento. No es el arma, Franco, dice, es el hombre el que hará la revolución, un partido que sepa mostrar los caminos. Sin el hombre, sin un partido, sin una ideología adaptada al momento, el arma entonces sí se transforma en una aventura romántica, en un chirrido del aire que penetra por la rendija del portón, que agita el fuego y recién se detiene el fondo negro de las maderas para extinguirse ya sin sentido. Manuel nos habla a los tres mientras recorremos las estribaciones de la quinta y recuerda los caminos transitados 7 días antes conmigo. Con Sonia llegué hasta el límite y al rato el payo anunciando que Manuel y él dormirían en la casucha donde dejamos la carga, además que solo utilizaríamos del casco la cocina y una pieza, pero sin la mínima luz. Entendido, payo. Manuel había comenzado a caminar sin esperarme, y yo a seguirlo hasta el primer claro, círculo de arbustos. Me describió el funcionamiento, la posición correcta del hombro, el brazo arqueado, la mano sosteniendo desde abajo y la mirilla. Pero es ir divagando si algo se mueve en el paisaje manso. La cantidad de estrellas me impresiona por entre las ramas. Y dijo que era eso lo que tenía que superar aunque costase mucho todavía. No dejaba de apuntar hacia un blanco imaginario por encima de los árboles. No se necesita leer ideologías enteras, ni siquiera tener una respuesta para todo, dijo, y recién entonces decidirse.
La revolución, y aquí pareció achicar un poco los ojos sobre algún detalle de mi frente. La destrucción de un sistema absurdo y aberrante es ante todo una cuestión moral, se refiere a lo humano o no humano que todavía el mundo te permite ser. O en último término, para vos que sos poeta, es un asunto de la belleza del hombre, belleza a secas, belleza en acto a pesar de que tal vez nada sea concretamente menos poético que asumirse este intento.